¿Cómo cambiará tu vida en un planeta que se ha calentado más de lo imaginado en las últimas décadas? Tras la última conferencia COP30, ¿se acelerará por fin el cambio de los combustibles fósiles que iniciaron esta situación? Soy Gustavo Rodríguez, editor de Jugo.p y a nombre de mis compañeros tengo el placer de compartir, como parte de la programación de Canal Ya, este martes de Jugo donde Manuel Pulgar Vidal y Josep Zárate conversan con Natalia Sobrevilla para responder estas preguntas. Y, por favor, no dejen de suscribirse a Jugo a través de este QR para que sigamos licuando. Muy buenas noches con todas y todos. Bienvenidos una vez más a la Casa Revara, a uno de nuestros martes de jugo. Cada segundo martes del mes nos reunimos aquí en la Casa Revara y para los que nos están viendo por la internet también tenemos la idea de que se pueden suscribir a Jugo. Sé que hay algunos suscriptores aquí con nosotros. Muchas gracias por seguir regresando mes a mes y también a todos los que han venido quizás por primera vez. Tenemos también algunas personas que han participado con nosotros en mesas anteriormente. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar con nosotros. El tema de este mes, de este martes de Jugo, es sobre lo que está sucediendo a partir de la última COP. Tengo aquí a dos importantes participantes de la COP30 que se llevó a cabo en Belén do Pará la semana pasada, antepasada, me parece que fue ya hace, creo, 10 días más o menos, ¿no? Que terminó, y son además dos personas que conocen el tema de manera muy personal, de manera muy intensa. Tengo a mi derecha a Manuel Pulgar Vidal, que ha sido ministro de Ambiente en el Perú entre los años 2011 y 2016. Fue además el organizador de la COP20, que fue muy importante, y ahora trabaja para dos organismos internacionales que velan por la situación del medio ambiente en la actualidad. ¿Sí? A mi izquierda tengo a Josep Zárate, que es un premiado periodista, escritor, comunicador, experto también en temas ambientales. Él ha escrito muchos libros y uno de ellos muy importante que habla sobre los defensores ambientales y que lo he visto que incluso está en muchas traducciones. Joseph estuvo en Londres hace unos meses y nos dio una excelente presentación sobre su trabajo. Pero Joseph además ganó un premio muy importante del Hay Festival para hacer un viaje, para rehacer un viaje que ya había hecho a través de todo el Amazonas. En los últimos 5 meses, Joseph ha recorrido de navegación fluvial, algunas pequeñas partes por tierra, todo el Amazonas para llegar hasta Belén do Pará, para estar presente también en la COP30. Y entonces tiene sus visiones también muy impregnadas del espacio y del lugar donde he estado escribiendo, pensando, reflexionando sobre lo que significa todo este espacio que es tan importante para todos nosotros. Entonces, esta noche quería comenzar con invitando primero que nada a Manuel, que nos contara un poco sobre esta idea de las COPs en general. Ya estamos en la COP30. ¿Y qué significa? Porque algunos de nosotros que no somos tan empapados en el tema, recordamos algunas en particular. Recordamos París, recordamos la controversia de los últimos par de años donde han sido países productores de hidrocarburos los que han liderado la COP. Han habido muchos diferentes países y muchas experiencias. Entonces, quizás, Manuel, podríamos comenzar a manera de introducción hablando un poco sobre esta institución de la COP. ¿Qué cosa es exactamente una COP? Dale, gracias Natalia, gracias a todos ustedes. Una COP es probablemente la mayor expresión del multilateralismo, ¿no? El multilateralismo es el proceso colectivo conformado obviamente por estados, porque son los estados los que pueden obligarse y a partir de esas obligaciones representar a sus ciudadanos. Los estados asumen obligaciones multilaterales y luego, fruto de esas obligaciones que requieren un seguimiento, se organizan alrededor del concepto llamado COP. COP es Conferencia de las Partes y se llama partes porque son aquellas partes que se han vuelto parte de un convenio en particular.
Entonces, en general se llama COP a toda conferencia de partes de cualquier convenio multilateral que tiene este sistema de adhesión y ratificación. Claro, las que se han hecho famosísimas son las COPs climáticas, pero hay COPs de diversidad biológica, el COPs de CITES, que es comercio de especies amenazadas, hay las COPs de desertificación y sequía, hay innumerables COPs, pero la COP más famosa es la COP de clima. Y luego, porque cuando Natalia dice, y estamos en la COP 30, ¿no? Como diciendo, y parece que no hemos hecho nada, pero vamos a sacarle el jugo a ese tema. ¿Hemos hecho algo o no estamos haciendo nada después de 30 COPs que parece inacabable? Yo estuve el año 92 en Río cuando se suscribió la Convención de Diversidad Biológica, no tenía canas, y ahora hay 30 COPs y tengo muchas canas. Entonces, bueno, vamos a entrar a eso después. Muy bien, justamente una de las... yo estoy aquí también en representación de nuestra juguera especialista en temas climáticos y temas de ambiente, que es Ana Zucchetti, que escribe los días lunes, que está ahorita regresando de la Amazonía a Lima. Entonces, estoy un poco aquí en reemplazo, pero Ana me mandó las preguntas calientes. Y una de ellas sigue directamente de lo que contaba Manuel y va para Joseph. Ella me pregunta, ¿esta fue una COP de pasitos? Un poco volviendo a lo que hablaba Manuel, ¿hemos salido ganando o perdiendo en esa COP 30 de Belén? ¿Cuál es el balance? ¿Cómo lo ves tú, este proceso en el que estamos envueltos, Joseph? Sí, bueno, ante todo, buenas noches por estar aquí, este día feriado. Para mí es un placer poder estar con Natalia, con el exministro. De hecho, uno de mis primeros acercamientos a estos temas fue en la COP20, ¿no? Me acuerdo mucho de esa época. En fin, mi punto de vista es más la del reportero, ¿no? Como tú bien decías hace un momento, durante los últimos 4 meses he estado recorriendo por segunda vez la ruta que hizo más o menos Francisco Orellana hace 5 siglos, ¿no? Desde los Andes de Ecuador hasta Belén do Pará. Y a lo largo de ese recorrido pude entrevistar a mucha gente, conocer muchas comunidades, no solamente indígenas, sino también ribereñas, comunidades afrodescendientes, ¿verdad? Y muchas de ellas, cuando yo les preguntaba por la COP, ¿no? En lo que coincidían básicamente es en una frustración, en una decepción, ¿no? Cómo a lo largo de estos años, de esas 30 COPs que han habido, han sentido que sus voces no han sido de alguna manera incluidas dentro de las negociaciones, ¿no? Entonces, cuando yo les decía la cumbre de las partes, ¿no? Lo que hablaba hace un momento sobre esta experiencia, ¿no? de la COP, qué cosa es la COP, ¿no? ¿Cuáles son esas partes? Y ellos no se sentían parte de esas partes, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo fui haciendo ese trabajo de entrevistas para el podcast de Radio Ambulante, que se llama El Hilo, yo me fui centrando en problemáticas específicas. En Ecuador, el asunto del extractivismo de petróleo, en la parte norte del Ecuador, donde hay una afectación muy grande a las poblaciones cofanes, guaraní, en la parte del Perú, sobre todo el tema de la minería ilegal en el Nanay, ¿no? Donde hay muchas poblaciones también indígenas. Después, en la parte del trapecio amazónico, donde está la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. En el trapecio amazónico colombiano me centré mucho en el tema de los bonos de carbono, los proyectos de bonos de carbono. Como muchas veces hay empresas que se aprovechan del trabajo de conservación de las comunidades y hacen estos proyectos muchas veces a espaldas de las comunidades, beneficiándose económicamente de ese trabajo. Y luego en la parte de Brasil, el tema de las hidroeléctricas, ¿no? En Belo Monte, en Altamira, y cómo el desplazamiento de muchas de estas poblaciones ribereñas también son afectadas. Entonces, cuando yo hablaba con todos ellos, el balance era ese, ¿no? Decepción, frustración. Muchos de ellos se organizaban para poder ir en grandes barcos. Yo acompañé a algunos de ellos en caravanas de barcos que iban hasta la COP para manifestar su reclamo, su voz de protesta. Entonces, como reportero, a mí lo que me interesaba más que lo que sucedía en la zona azul, que es la zona de las negociaciones, donde seguramente estuvo más presente Manuel, y yo estaba afuera con la gente, ¿no? Entonces, una de las cosas que como escritor, sobre todo, me impactó mucho,
seguramente, Manuel recuerda esto, ¿no? Que cuando tú entras a la zona azul, había un gran árbol, una sumauma, estos árboles enormes, ¿no? Que están en la Amazonía. Un árbol que estaba cercenado, que no tenía copa. Las ramas estaban cortadas y para mí era como muy simbólico, ¿no? Era como la metáfora de lo que realmente está ocurriendo con la humanidad, en cierto modo, ¿no? Hemos tratado a lo largo de estos años domesticar la naturaleza, tratar de cercarla con cemento y demás, y los resultados los estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, para mí, esa imagen de la sumauma cercenada, cortada, cercada por cemento, era una de esas metáforas muy potentes, ¿no? Que me hacían pensar un poco en lo que terminamos haciendo también como humanidad, ¿no? Después, otra metáfora involuntaria fue el incendio que ocurrió días antes de que acabara la COP, ¿no? Como en el lugar donde se están negociando los países están negociando, intentando encontrar soluciones para poder evitar, digamos, la crisis climática o mitigar las emisiones, ocurre este incendio, ¿no? Por un desperfecto, un cortocircuito, por la acumulación de aire acondicionado que se conectaba y demás. Entonces, para mí era muy inevitable pensar en esas imágenes y como respuesta a tu pregunta, yo citaría esas imágenes, ¿no? Para mí el balance ha sido un poco ese también, como los países, sobre todo, que dependen del petróleo, a pesar de la evidencia científica, yo tuve la oportunidad de hablar con Carlos Nobre, el gran científico brasileño, que fue de los primeros que fue los que señaló el punto de inflexión. Él iba de entrevista en entrevista tratando de hablar, de declarar sobre la importancia de que los países escucharan a la ciencia y tratar en lo posible de que en los acuerdos se pueda incluir el poder ir dejando atrás los combustibles fósiles, cosa que al final, después seguramente vas a poder hablar más de eso, no se terminó incluyendo eso dentro del acuerdo. Y yo cuando hablaba con él había mucha frustración, ¿no? Sobre cómo había esta resistencia a incluir eso. Me acuerdo mucho y con esto termino, la ministra Marina Silva de Brasil decía, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, ¿no? O sea, sabemos las respuestas, pero no lo hacemos. Y eso para mí es como la síntesis de todo el resultado, ¿no? Sí. Y entonces, Manuel, pasitos. ¿Qué opinas tú? ¿O pasos grandes? Es súper difícil leer una COP y leer la COP 30 más en particular. Pero seamos justos. Si nosotros seguimos creyendo y apuntando el reflector del progreso en lo climático solo a este espacio político llamado COP, vamos a decir, esto no funciona. Esto no funciona porque es un proceso político que reúne a 200 países, que incluye a Vanuatu, que es una pequeña islita de 5.000 habitantes, y a China, que tiene 1.100 o 1.200 millones de habitantes, y a los Estados Unidos, bueno, ahora estaba la silla vacía, y por lo tanto lograr ese consenso entre esos 200 países ha sido, es y seguirá siendo un proceso lento. Seamos concretos en eso. Yo fui presidente de una COP. Poner de acuerdo a 200 países para lograr un avance nunca será fácil. Pero la pregunta ¿es que acaso este es tan solo un proceso político? Y la respuesta es no, de ninguna manera. Este ya no es más, felizmente, un proceso político. Pero además ni siquiera lo ha sido desde su origen. La gran virtud del debate climático es que el debate climático se inicia por dos grandes valores, el valor de la ciencia y el valor de la ética. El valor de la ciencia, porque es este panel intergubernamental de cambio climático creado el año 87 o 88, el que sin tener absoluta evidencia que el cambio climático, que sí se confirmaba, era por causa humana, recomienda que se adopte una decisión, que se adopte el año 1992 bajo la forma de una convención, y los países se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a empezar a ver cómo enfrentamos este problema de manera colectiva, aun cuando no tenemos esta absoluta certeza de la causa humana del problema. Pero a su vez, un debate fundamentalmente ético, porque todos reconocían que el cambio climático era resultado de un sistema de aprovechamiento desmedido de recursos, un sistema absolutamente inequitativo, de muchas desigualdades, y un sistema que no reconocía los límites del planeta.
Y entonces se empieza a estructurar de manera lenta, definitivamente, el proceso político es siempre lento, un conjunto de decisiones y acuerdos, no solamente a partir de las COP, sino el protocolo de Kioto, luego el acuerdo de París y muchos otros. Pero entonces ahora vamos al punto de los reflectores. Si seguimos pensando que todo lo que ocurre en el debate climático solamente se expresa en un espacio llamado COP, estamos equivocados, porque una semana después de la COP, el G20, aún nuevamente con la ausencia de los Estados Unidos y de Donald Trump, sacó una declaración muy valiente, ¿no? Incluso desconociendo un llamado de los Estados Unidos de no tratar los temas porque ellos estaban ausentes, ¿no? Y Colombia en los próximos meses va a organizar la primera reunión internacional con un conjunto de países que están apuntando a hacer no solo una hoja de ruta, sino a enfocarnos a un tratado de no proliferación de los combustibles fósiles. Entonces, lo que quiero decir es, ese proceso político llamado COP ha dinamizado otros procesos. Ha dinamizado un proceso económico que es absolutamente concreto y que se expresa en mejoras tecnológicas, mejoras en las inversiones, mayor empleo por la creación de tecnología verde, utilización de mecanismos de mercado, utilización de sistemas de bonos para financiar las acciones climáticas, y podría seguir con una larga lista que demuestra que aún cuando es cierto que el mundo no ha llegado a tener un sistema económico climático, tenemos un sistema económico que es cada vez más climáticamente responsable. Y a Estados Unidos y al señor Donald Trump no lo va a castigar el Acuerdo de París, lo va a castigar la economía y la pérdida de competitividad de su país, porque China no se detiene. China sigue siendo el gran desarrollador de la tecnología verde, China sigue siendo el gran exportador de esta tecnología, y hace 2 semanas Estados Unidos dijo: yo voy a volver a los vehículos de combustión interna y tiro al tacho todas las normas de Joe Biden sobre vehículos eléctricos, y China no se va a detener. Lo único que va a ocurrir es que la cuota de China y de otros países va a seguir creciendo, y lo que ha cambiado son las jurisdicciones donde la nueva tecnología se desarrolla. Pero a su vez, en esta COP30, creo que fue una gran idea de Brasil, este debate climático ha incorporado la consideración ética, y se desarrolló por primera vez en la historia de una COP el debate ético global, y que creo que es muy valioso porque, como señalaba, cuando uno mira todos los elementos del debate climático son fundamentalmente éticos. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas es ético. El principio de no dejar a nadie atrás, con el que se creó el Acuerdo de París, es fundamentalmente ético. Y bueno, y podría continuar, y creo que esa es una nueva variable que también uno debe apreciar. Pero vamos, porque no quiero alargarme mucho, si uno quiere medir el éxito de la COP30 o el fracaso, hay también distintas miradas. Si uno mira el nivel de riesgo en el que se encuentra sometido el debate multilateral, ¿no? Porque Estados Unidos le ha retirado el presupuesto, las Naciones Unidas no saben qué hacer, no pueden sostener personal, hay agencias que se están cerrando, agencias que no tienen cómo sobrevivir en el futuro, ¿no? Y sin embargo, esta COP ha demostrado que el debate multilateral está vivo y todos ignoraron la ausencia de los Estados Unidos. Y eso me parece que tiene un valor, un gran valor dentro de lo que es mantengamos el multilateralismo, porque además no existe alternativa. Segundo, si lo vemos desde la lógica de participación, hay gente que critica, y ustedes pueden coincidir con esa crítica, que tener 50.000 personas en un país con lo que significa tanto transporte, ¿no? y tanto consumo y tantas emisiones, es absurdo si lo que estamos tratando de reducir son las emisiones. Pero sin embargo, si el proceso climático no fuera tan democrático y participativo como lo es, probablemente hubiera sido capturado por la derecha hace muy poco tiempo, ¿no? Porque finalmente, si tú tan solo dejases en un rincón a negociadores absolutamente expuestos a las fuerzas políticas de una derecha creciente en países que son potencias económicas, sin esa participación este debate hubiera sido capturado, ¿no? Y sin embargo es esta participación la que genera que finalmente esa amenaza pueda ser al menos relativamente controlada. Entonces, por participación también fue un éxito. Si lo vemos dentro de, si hemos enfrentado, como decías, los grandes problemas que tienen que enfrentarse, como es la salida de combustibles fósiles, el control de la deforestación, las finanzas climáticas y las mejores condiciones e indicadores para la adaptación, fue muy decepcionante. Sí, considero que fue decepcionante en esos elementos concretos.
Sin embargo, ya lo señalé, ha gatillado algunos elementos complementarios y yo tengo mucha confianza en lo que pase en abril en Colombia, que va a enfrentar este tema de un tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, que creo que es esas consecuencias que a veces el fracaso te lleva a generar de manera positiva si mantienes el elemento constructivo y seguir apuntando hacia el largo plazo. Y a su vez, esta relación sinérgica entre clima, biodiversidad, tierra o suelo, también se ha materializado mucho en la COP30 y creo que eso también nos ayuda a pensar que la COP sigue manteniendo el impulso. Cierro esta idea diciendo, un gran elemento del debate climático es su mirada de largo y mediano plazo. Y es manteniendo esa mirada de largo y mediano plazo, y obviamente las acciones de corto plazo para alcanzarlos, la que nos permitirá sobrepasar las dificultades de la geopolítica y el negacionismo. O sea, yo creo que si mantenemos esta mirada de qué es lo que queremos ser a final de siglo, qué queremos ser a mitad de siglo, qué queremos alcanzar el 2030, cómo tenemos que incrementar la ambición, el debate climático va a sobrevivir a las dificultades políticas que hoy día tiene. Nos das esperanza, Manuel, muchas gracias. Perdón por el pesimismo. Sí, no, pero está bien, es un balance necesario. Ana justamente llevaba su siguiente pregunta por el tema del multilateralismo. ¿Y hasta qué punto piensas que existen, bueno, yo ya los mencionaba bastante, si existen alternativas a esto y por lo que veo, consideras que sí existen alternativas a solamente tratarlo como algo multilateral? A ver, vayamos primero a un comentario que hiciste sobre las poblaciones indígenas y su representatividad en el debate. Yo creo que en el debate multilateral, la capacidad de la representación de las poblaciones indígenas para tener no solamente una voz, porque la voz es como que lo mínimo, pero para ser los que promuevan elementos de agenda, ha mejorado significativamente. Pero significativamente, voy a poner un ejemplo concreto. En la otra COP de la Convención de Diversidad Biológica que se reunió en Cali el año pasado, creo que fue, o hace 2 años ya. El año pasado, se logró que la representación indígena, o sea, la constituency indígena, se convierte en un órgano subsidiario de la Convención. Es decir, ahora la agenda de la Convención de Diversidad Biológica va a tener no solo la voz, sino la agenda que plantea esta constituency indígena que se ha convertido en un órgano subsidiario de la Convención. O sea, porque las COP se construyen, las plenarias deciden, pero los órganos subsidiarios son los que empiezan la COP y los que alimentan las decisiones de la plenaria. Entonces, ahí hay un avance significativo. Eso no se ha logrado aún en el debate climático, que está un paso atrás. Hay una plataforma indígena y creo que la apuesta debe ser a que sea también un órgano subsidiario y es posible que eso se alcance. 1. Segundo, hay algo que los peruanos nos tenemos que sentir orgullosos por la COP20. La agenda de actores no estatales del debate climático se creó en Lima el 2014. En su momento se llamó la Agenda de Acción Climática Lima-París. Y es esta Agenda de Acción Climática Lima-París la que genera que puedan haber 50.000 personas en una COP, ¿no? Trayendo su propia voz, trayendo su propia agenda y generando un conjunto de acciones que son las que están moviendo la parte social, la parte económica, la parte política y la parte tecnológica en algunos casos. Y por eso yo no temo decir que el debate climático es probablemente, de todos los debates multilaterales, el más democrático. El más democrático, no es que sea absolutamente democrático, pero es el más democrático y el más participativo. Y ese es un segundo elemento a considerar dentro de lo que es cómo estamos avanzando en el proceso. Ahora, que el debate climático tiene las dificultades propias de haber entrado a estos elementos más básicos de las economías tradicionales y que por eso se generan resistencias que a veces parece tan difícil de vencer, es algo que tenemos que corregir. Pero yo soy una persona convencida que aun cuando el sistema de Naciones Unidas es débil, no debemos abrirlo a una reforma. O sea, cuando uno piensa biológicamente y un animal es vulnerable, los animales vulnerables suelen disfrazarse de fortalezas para evitar al depredador. Es igual en la política. Si tú eres un órgano vulnerable de un sistema, lo peor que puedes hacer es abrirte a decir estoy bajo reforma, porque las fuerzas que están contrarias a tus propósitos te van a intentar capturar en una. Hay que hacer algunos ajustes, hay que hacer algunas mejoras,
hay que democratizar aún más el proceso, como señalaba Francisco en su encíclica, pero eso no significa que tengas que hacer una reforma absoluta para cambiar el sistema, porque amigos, cuando levanten la mano, si alguno de ustedes me dice si hay alguna alternativa al multilateralismo para tomar decisiones entre estados y me convence, voy y lo abrazo. Pero yo, hasta donde sé, el proceso multilateral es en la manera como se estructura hoy día las jurisdicciones llamadas Estado-Nación, la única manera como puedes avanzar un proceso colectivo para alcanzar obligaciones colectivas. Puedes hacerlo más democrático, más participativo, puedes escuchar más las voces, sí, pero el multilateralismo sigue siendo por esencia la manera como vas a adoptar acciones colectivas y creo que ahora sí, que en esta COP se ha visto bastante protegido. Sí, yo quería apuntar nada más algo sobre lo que dice Manuel para seguir la idea, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Que sí, al menos como yo lo he podido percibir, ha habido mucha participación de, digamos, de organizaciones de base, ¿verdad? Que han llegado, caravanas de Ecuador, de Colombia, del Perú, ¿no? Yo viajé, como les contaba, en una de ellas. Y sí, ha habido una participación importante, sobre todo pensaba en que Brasil es un país democrático, ¿no? Las otras COP han tenido lugar o sucede en países que no lo son tanto, ¿verdad? Algunas con un régimen dictatorial. Entonces sí se permitía esta manifestación en las calles, estas protestas. Incluso seguramente ustedes recordarán estas imágenes en video, ¿no? Cuando entran los indígenas Tupinambá con mucha gente detrás a entrar a la COP, a la sede, a la parte donde está la zona azul. Y después recuerdo también esta manifestación pacífica que hizo Alessandra Munducurú, que es una líder indígena Munducurú, de la etnia Munducurú de Brasil, que yo tuve la oportunidad de entrevistar. Muy importante, que ya ha venido trabajando y luchando para poder exigir que se detenga la explotación de minera en el río Tapajós, que ahora está contaminada con mercurio. Y de hecho, por su trabajo en el activismo, ganó el premio Goldman, ¿no? Que es como el Nobel Verde. Y la estrategia que ella usó fue muy potente, porque lo que hizo fue plantarse delante de la zona azul, con mujeres munducurú, con hombres munducurú, y exigir que el presidente Lula se acercara ahí. Y que no se iba a mover de ahí hasta que Lula no apareciera. Obviamente Lula no apareció, pero sí mandó a la ministra Sonia Guarayara y a la ministra Marina Silva y al presidente de la COP, y se juntaron para hablar, para negociar, y ella ya tenía unos documentos, ¿verdad?, con ciertas exigencias al Estado brasileño para, digamos, la demarcación territorial, exigir que los proyectos de hidrovías en el río Tapajós se cancelen, y lo logró, ¿no? Y lo logró. Pero, de nuevo, ¿no? Esas discusiones que ya tenía preparadas no estaban necesariamente planteadas desde el inicio, según lo que ella me contaba, en las negociaciones. Tuvo que hacer ese gesto de protesta pacífica para que la pudieran escuchar. Entonces, es verdad que hay más participación, pero cuando yo hablo con estos líderes que están trabajando con la gente, están ahí con ellos, sienten que todavía tienen que recurrir a la protesta, ¿no? Y ellos señalan o hacen foco en las contradicciones también. Por ejemplo, el gobierno brasileño, días antes de que empezara la COP, fue al río Tapajós a ver a algunas comunidades, digamos, y comenzó a hablar de la posibilidad de que se pudiera abrir el río Tapajós para construir o habilitar una hidrovía, ¿no?, para las grandes embarcaciones que llevan soja, en medio de lo que iba a ser la COP. Entonces ahí había como un juego como de contradictorio, ¿no? Por un lado, Brasil la sede para poder discutir esas cuestiones vinculadas al clima, y por otro lado está viendo la posibilidad de afectar a través de estos proyectos económicos el ecosistema de los ríos donde viven las comunidades. Entonces, está bien, ¿no? Hay una participación más democrática, mayor de los pueblos indígenas, pero todavía la percepción que tienen las comunidades es que tienen que recurrir a estos mecanismos de protesta para poder ser escuchados, ¿no? Y eso me parece que es muy importante también señalarlo, ¿no? Sí. Excelente. Estamos ante un momento, digamos,
de bisagra, si quieren. Estamos en un momento donde yo creo que muchos ya aceptamos esta visión científica del impacto humano sobre el medio ambiente. Hemos realmente interiorizado los discursos sobre los efectos invernadero, el problema de los hidrocarburos, etcétera, pero también estamos en un momento donde hay una negación, donde hay todavía unas fuerzas que se rehúsan a realmente, no sé si es que no aceptan estos preceptos científicos o que simplemente los ignoran o piensan que no es algo que los va a afectar directamente. Entonces, tenemos por un lado espacios donde ha ido creciendo la aceptación sobre el fenómeno, entendemos mucho qué es lo que está pasando, pero por otro lado vemos una reacción muy negativa de muchos lugares y además hay una transición, ¿no? Recuerdo que hace muchos años China era el gran monstruo que contaminaba el mundo y Europa era el lugar donde todo funcionaba perfectamente y estaban muy avanzados, y los Estados Unidos ha ido virando. Y ahora vemos, como mencionaba Manuel, que China es ahora uno de los países líderes en tecnología verde, en cuestión, y mientras que los Estados Unidos ahora una vez más han tomado esta posición con la administración actual, y lo hemos visto también muy cercanamente en Brasil. La gran diferencia que fue el gobierno de Lula, el anterior, luego todo el periodo de Bolsonaro, lo que significó para la Amazonía y ahora el regreso de Lula. Entonces, vemos esta cuestión pendular sobre el negacionismo. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Porque tenemos también actores en esta cuestión multilateral. Tenemos a los estados, tenemos a las comunidades, pero también dentro de las comunidades, quería quizás comenzar con eso, Joseph, hay también seguramente muchos que dicen nosotros queremos nuestro desarrollo. Este es un discurso que se escuchó muchísimo hace unos años, que es los países industrializados ya tienen un estado de bienestar que lograron destruyendo el planeta y nosotros ahora, ¿por qué no podemos tener también una situación más acomodada? Vemos también el tema de la minería. A veces se frenan estos proyectos de minería inmensa solamente para encontrar explotación más pequeña que tampoco respeta el medio ambiente. Entonces, ¿cómo ves tú dentro de las comunidades mismas esta cuestión de quienes aceptan la situación, quienes niegan la situación, la manera en que también las fuerzas del mercado fuerzan a algunas personas a simplemente, bueno, mi situación es muy desesperada y esta es una oportunidad de ganancia para mi familia a muy corto plazo y eso es lo que yo necesito? ¿Cómo lo ves ahí en las comunidades mismas, en los espacios que has visitado, Joseph? Sí, yo creo que es una situación muy, muy compleja, ¿no? Y que no necesariamente hay como blancos y negros, ¿no? Es muy, muy compleja. Me acuerdo mucho de estar, por ejemplo, para este viaje que hice, para estos podcasts que hice para el Hilo, ¿no? Uno de los episodios sucede en el Nanay, en el río Nanay, que como todos ustedes saben, está contaminado con mercurio, ¿no? Ya hay evidencia científica donde las poblaciones que viven en esa zona de la cuenca del Nanay tienen altos índices de mercurio en el cuerpo, ¿no? Y los pescados también están contaminados con mercurio. Entonces, yo fui ahí, estuve como 10 días más o menos, y fui hasta una zona que se llama Pucaurco, que es muy cerca ya al Alto Nanay, que está tomada totalmente por las dragas. O sea, yo pude ver directamente cómo habían 2, 3 dragas trabajando a la luz del día, ¿no? Jovencitos que estaban en las dragas, que son unas embarcaciones como de madera, que están succionando el lecho del río y van tratando. En Pucaurco es muy, muy fuerte porque obviamente fui como tratando de no hacer mucha luz, ¿no? Obviamente me supieron rápidamente, porque todo se sabe ahí, que yo no era de ahí y me amenazaron, me tuve que ir, ¿no? Pero lo que yo pude ver en esa noche que me quedé, mucha prostitución, mucha gente entregada al alcohol, la cerveza y demás. Y sobre todo una ausencia terrible de las autoridades, ¿no? del Estado peruano,
Entonces, y es un patrón que uno puede ir viendo a lo largo de los países amazónicos, ¿no? O sea, donde en la triple frontera, en las fronteras que siempre coinciden con el territorio amazónico. O sea, el territorio amazónico siempre ha sido un territorio de frontera donde muchas veces los estados no tienen presencia, ¿no? Entonces, ante la ausencia del Estado, las autoridades, Manuel debe saber mucho más que yo porque ha sido ministro, ¿no? Hay una cooptación, ¿no? Ese vacío estatal es llenado por las mafias criminales y terminan ofreciendo la oportunidad de progreso, entre comillas, que el Estado no les da. Entonces, muchos jóvenes que no tienen posibilidades de encontrar trabajo terminan siendo reclutados por las mafias criminales y terminan, no sé, ganando pues 1 onza de oro, 2 onzas de oro, porque con onzas les pagan, y terminan entrando en un círculo de gastar esa ganancia que en cerveza, en las prostitutas, en una vida licenciosa, digamos, ¿no? Que terminan en un círculo ahí que no es muy difícil de salir. Muy pocos de ellos ahorran, salen de ahí, utilizan ese dinero para otras cosas. Entonces, en un lugar de tanta necesidad, muchas veces esas circunstancias de pobreza los empujan a esa economía. Pero por otro lado, hay personas, ¿verdad? Yo no sé cómo, tienen la fuerza, la entereza y el carácter para resistir a eso, ¿no? Yo conocí a una lideresa indígena que se llama Marcelina Chota, sí, Marcelina Chota, que ella le han amenazado los mineros, le han mandado fotos de sus hijos amenazándola, pero a pesar de eso ha seguido resistiendo. Pero ella me dice, cuando yo la entrevistaba, porque fui a verla al Pintuyacu, que es la zona donde ella está, ella me dice, yo no sé cuánto más voy a resistir, ¿no? O no sé cuánto más van a resistir mis compañeros, porque ya han venido los mineros a ofrecerles dinero. Y el gobierno regional no les da gasolina para el bote, no les da, digamos, los recursos para poder hacer la vigilancia, ¿no? La fiscalía muy de vez en cuando va por ahí. Entonces, ante esa indefensión, muchos de ellos terminan yo no quiero que me maten, bueno, entro ahí, ¿no? Entonces, es muy compleja la situación, ¿no? Hay elementos, personas que sí están resistiendo a ese embate de las mafias, que están coludidas muchas veces con la policía, con la marina, pero por otro lado hay esta otra oportunidad, ¿no? Entonces, es muy compleja la situación. Entonces, no sé, la lectura es un poco esa, la que te podía dar, sí. ¿Cómo lo ves tú, Manuel, digamos ya más a nivel macro, cuando estamos hablando de países donde hay muchísima ganancia por la explotación de hidrocarburos? Pienso en los países del Golfo, pues sobre todo, donde se organizó hace un par de años una COP. Y entonces, ¿cómo es la situación cuando un país entero depende de los hidrocarburos? ¿Qué presencia verde tienen? Perdón por esta interrupción, pero es necesario que les recuerde que entren a este QR y se suscriban a Jugo por solo $3. Solo así tendremos sostenibilidad para seguir dándoles gratuitamente programas como este, nuestro podcast, nuestros artículos en nuestra web y otros conversatorios. Pueden entrar a suscribirse también a jugo.pe, pero entren ahorita al QR. Y si no quieren suscribirse, pueden donar su voluntad a través de Yape, aquí en este QR también. Muchas gracias por su apoyo económico. Gracias a ustedes no tendremos que desenchufar la licuadora. Ahora sí, proseguimos. Tú habías planteado la pregunta desde los negacionismos, pero vamos ahora un poco a las resistencias. Y los negacionismos que de inmediato generan resistencias al cambio se sustentan en la psicología más básica y en las respuestas más materiales. Y quiero ser más concreto en esto. ¿A qué me refiero en la psicología más básica? Bueno, cuando se trata de convencer a un terraplanista que diga que el cambio climático es un bulo, ¿no? No hay mucho más que hacer, ¿no? Los terraplanistas tienen una respuesta psicológica muy esencial y muy básica. Hace 2 días salió un artículo interesante en El País, ¿no? De cómo se sustentaba
la insistencia de los terraplanistas, aun cuando existía tanta evidencia que era, ¿no?, definitivamente imposible sostener ese tipo de teorías. Y fundamentalmente entraba al mundo de la psicología y a las reacciones que generan los elementos psicológicos más esenciales. Entonces el negacionismo apela mucho a esas emociones psicológicas más básicas y más esenciales. Pero a su vez apela a los elementos y a las reacciones más materiales, que están fundamentalmente vinculadas a la economía y al bolsillo, o de un individuo, o de una empresa, o de un Estado. Y lo que viene ocurriendo es que cuando tú ya, que el debate empezó siendo más genérico, pero ha venido concretándose, a enfocarse a lo que debe concretarse, y es a la salida, a la transición hacia afuera de los combustibles fósiles, que implica enfrentar a una industria que genera, es una industria que te genera utilidades diarias de como $1.000 millones. Utilidades diarias, los combustibles fósiles a nivel global. Ese es hasta 1.200, no recuerdo cuál es la cifra exacta. Esa es la utilidad diaria. Y por lo tanto estás hablando de un poder económico que se va a resistir a ese cambio. Claro, ese cambio tiene que venir asociado al desarrollo de las fuentes energéticas alternativas, porque no se trata tan solo de decir salvo los combustibles fósiles. La pregunta es cuánto puedo incidir en fuentes energéticas renovables, cuánto puedo mejorar en eficiencia energética, cuánto puedo hacer que esta transición sea justa, cuánto puedo apostar a este nuevo sistema de generación de la fusión nuclear al que está apuntando Francia, Gran Bretaña, la China, ¿no? Y que se considera que el 2050 debe ser la principal fuente de energía. Entonces, hay todo un conjunto de elementos que tienen que ver con esta transición y la resistencia económica al cambio. Pero volviendo al tema de los negacionismos más esenciales, definitivamente siempre es más fácil decir no que argumentar, ¿no? Y entonces los negacionismos se sustentan en mensajes simples frente a la complejidad del debate climático y su narrativa. El debate climático es extremadamente complejo. Yo siempre digo que la gran virtud del debate climático es que nadie puede atribuirse a saber todo. Y eso es una maravilla porque obliga al diálogo, ¿no? Pero requiere, por lo tanto, que los profesionales también nos formemos un poco más en aquellos elementos que no son propios de nuestra disciplina. Si hay gente que te quiere decir que el cambio climático en realidad ocurre porque el eje de la Tierra se ha movido, bueno, investiguemos un poco. Efectivamente, el eje de la Tierra se ha movido, pero sin embargo eso está generando el cambio climático que hoy día sufrimos. O si te dicen que el cambio climático se genera porque estamos en una época interglaciar, y efectivamente en las épocas interglaciares hay momentos de cambio, pero uno investiga un poco, se da cuenta que eso no significa que el cambio climático que hoy día sufrimos, que se ha producido en 100 años, se haya producido antes en épocas interglaciares, donde eso debió ocurrir en más de 1 millón de años. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de formación, algo más científica, yo soy abogado de formación y sin embargo siempre me aproximo a la ciencia para poder responder a los negacionismos que, como digo, están siempre muy presentes con el mensaje directo, concreto, sencillo y fuerte para negar los argumentos que el cambio climático plantea, ¿no? Incluso ya que hablaste, Joseph, del tema de la minería ilegal, ¿no? Ahora hay gente que dice, a mí el Estado no me puede sacar porque yo soy minero ancestral, yendo, Mari, al tema de la antropología, ¿no?, de la ancestralidad. Esa minería ancestral en esas condiciones nunca existió en la historia del Perú, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de usos falsos de terminología y frases para sustentar una actividad que es extremadamente ilícita, ¿no?, son temas que tenemos que saber enfrentar, pero con respuestas muy rápidas, muy concretas, bien argumentadas. Que no significa cambiar la narrativa climática es correcta, el punto es cómo somos más capaces de enfrentar el negacionismo. ¿Y qué están haciendo nuestros organismos estatales, el Ministerio de Ambiente, las diferentes agencias que lidian con todo esto en el caso peruano? ¿Cómo lo estás viendo tú? A mí siempre me cuesta porque yo he estado en el Estado y claro, uno puede decir lo extraña y por eso lo critica, ¿no? Definitivamente, ni lo extraño ni lo critico por gusto. Yo creo que el Perú está perdido en la nada frente al cambio climático. O sea, lo digo con mucha tristeza porque no tenemos una visión de qué queremos ser al 2050. No, estamos atrapados en los combustibles fósiles y no tenemos fuentes, ¿no?, alternativas. Seguimos atrapados en el ingreso minero. Fundamentalmente el ingreso minero es el que sustenta nuestra economía. No somos capaces de entender las condiciones de vulnerabilidad del Estado y reconocer
las prácticas que poblaciones originarias, comunidades locales hacen en su propio territorio para poder generar asistencia, para que enfrenten el cambio climático de manera con mayor soporte. Eso no existe. Y tenemos un Ministerio del Ambiente que cada vez se debilita más, ¿no? Que ya no es parte de la lucha contra la minería ilegal, que ya no es parte de ninguno de estos discursos. Y tenemos un Ministerio de Finanzas que tiene sus 4 estrategias, pero que sobre el cambio climático no dice nada, cuando tenemos estados vecinos que apuntan a la utilización de incentivos económicos para favorecer conductas climáticas, que empiezan a cambiar tecnologías. Y quizás, para no extenderme mucho, si somos un país que acepta que un alcalde incompetente nos traiga trenes diésel, cuando nuestro vecino del sur está haciendo una locomotora de hidrógeno, ahí nos damos cuenta que estamos locos y perdidos, ¿no? Y que lamentablemente ahora viene un debate electoral y a nadie se le ocurre hablar del tema climático y a nadie le interesa, ¿no? El tema climático en el mundo de la política. Entonces yo veo al Perú con mucha tristeza en el debate climático, absolutamente ausente. Los países vecinos, a ver, de los países de la Alianza del Pacífico, el único que no tiene una visión climática al 2050 es Perú, ¿no? El único que no tiene una clara promoción de hidrógeno verde y otras tecnologías alternativas es el Perú, ¿no? El único que no tiene políticas de precio al carbono es el Perú. Y curiosamente, y por favor, yo no soy para nada castillista, además creo que fue un presidente muy mediocre, pero la mejor norma climática del Estado peruano en los últimos años la dio Castillo, que creo ni cuenta se dio que la había dictado. Porque vayan y lean la norma que él dictó cuando él creo que pensaba que estaba declarando en emergencia la zona del derrame de petróleo de Repsol, porque la dictó ese día, pero en realidad es una norma climática. Y es una norma que dice que el Perú tiene que tener política de precio al carbono, que el Perú tiene que tener sistemas meteorológicos para luchar contra el cambio climático, que el Perú tiene que tener una mejor política de bosques, que el Perú tiene... Todo aquello que el Perú tiene que hacer está en esa norma. Y no se ha hecho nada. Nada de eso se ha hecho, ¿no? Entonces estamos súper atrasados. Somos expertos en tener buenas normas y luego no seguirlas. Y eso que dices que el Perú no tiene visión para el 2050, si no hay visión para el 2026, vamos a tener para el 2050. Joseph, me preguntaba Ana también, y eso una vez más volviendo a la Amazonía, somos un país amazónico y estamos ya ante el punto de quiebre en convertirnos en una sabana, que la Amazonía se sabanice. Bueno, yo no, como bien decía Manuel, yo no soy un experto en ciencia, entonces hay que hablar con los científicos. Tuve la oportunidad de entrevistar ahí en la zona azul a Carlos Nobre, ¿no? Que es un científico muy, muy prestigioso, brasileño. Lo pude agarrar en un momento ahí porque todo el tiempo estaba dando entrevistas, tratando de comunicar precisamente el conocimiento científico para que pueda estar incluido dentro de las negociaciones, ¿no? Entonces, él lo que me explicaba en términos más o menos sencillos era de que, claro, si digamos, los países no abandonan los combustibles fósiles, lo más probable es que la Amazonía alcance su punto de inflexión más o menos hacia el 2040, ¿no? O sea, que comience a haber un proceso de sabanización que ya no va a poder evitarse, ¿no? Irreversible, ¿no? Entonces, eso es lo que me explicaba él, en términos más o menos sencillos, ¿no? Entonces, él, por supuesto, intentaba también ser optimista y tratar de presionar para que este conocimiento científico pueda entrar dentro de las discusiones, pero al final hablé también con otra científica que se llama Thelma Krug, que también, brasileña, que también fue muy importante, sobre todo en las primeras COPs, porque ella traía todo este asunto de la posibilidad de crear esto de los bonos de carbono, ¿no? Y lo que ella me decía, por ejemplo, que fue un gran error que los bonos de carbono entraran en el mercado, ¿no? Porque ahí ya es como, ella me decía como que queda como que tierra de nadie, ¿no? Como que ya comienzan a entrar las grandes corporaciones, las empresas, y al final no hay como un control de eso, ¿no? Bueno, en fin, el caso es que ambos coincidían en eso, ¿no? O sea que era muy, muy importante que los países puedan acordar de que se tiene que abandonar cuanto antes el uso de combustibles fósiles, porque estamos hablando de que el uso de combustibles fósiles emiten más o menos el 70%, corrígeme si me equivoco, de las emisiones
¿no? En todo el mundo, más del 70% o el 70% aproximadamente, ¿no? Entonces, ellos insistían mucho en eso, era el mensaje principal, ¿no? Entonces sí, si no se hace nada al respecto, la Amazonía puede entrar en un proceso de sabanización irreversible y estamos hablando de que la Amazonía ocupa más del 40% del territorio de Sudamérica, ¿no? Más del 40%, donde viven más de 400 pueblos indígenas, el 50%, más del 50% de la población que vive en la Amazonía vive en ciudades, ¿no? Entonces, la Amazonía está bajo los reflectores del mundo por una razón. No es que esté de moda, sino que es un territorio muy importante para no solamente poder resistir el tema de la crisis climática, sino también para poder conservar la biodiversidad que tenemos en el planeta, ¿no? Sí. Y sin embargo, somos incapaces, porque tú mencionabas, Josep, el tema de Brasil, más participativo, más democrático, ¿no? Sí. Yo siempre digo, cuando uno habla de Brasil, hay dos Brasil. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, Lula puede ser más democrático, participativo, pero Itamaraty es lo más conservador que hay. Y siempre ha sido igual, ¿no? Y no necesariamente la presidencia tiene la suficiente incidencia para cambiar a Itamaraty, que suele ser muy, muy resistente. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos un tratado de cooperación amazónica que se fundó en el año 75 que ha sido incapaz siquiera de tener un convenio de contaminación transfronteriza de ríos amazónicos, ¿no? En 75 al 2025, son 50 años, ¿no? Estoy muy malo en matemáticas, 50 años, ¿no? Y no logramos enfrentar los problemas como Cuenca, ¿no? Y menos aún los del cambio climático. Entonces siempre tenemos que recurrir a vías alternativas como el Pacto de Leticia u otros, que es un poco... Y menos aún, porque estoy de acuerdo con esta modelación que dice que la Amazonía... Hay dos situaciones. La Amazonía está entrando en este punto de inflexión que se considera que va a ser focalizado, no es toda la Amazonía, y luego puede entrar en un proceso de sabanización, ¿no? Y claro, si ese es el modelo que predice la ciencia y a su vez queremos salir de los combustibles fósiles de las cuales la región amazónica depende fuertemente de los ingresos de los combustibles fósiles, una transición justa es lo más urgente, ¿no? Y no tenemos pensado, porque la pregunta es cuál es la fuente alternativa que genere un desarrollo sostenible para una Amazonía cambiante, ¿no? Y ese es un tema cuyo debate ni siquiera se ha iniciado. Entonces hay muchas cosas pendientes dentro de lo amazónico en donde tendríamos que ser más capaces de unirnos como cuenca amazónica para enfrentarlo en conjunto, ¿no? Y en ese contexto, el Fondo de Bosques para Siempre, ¿cómo funcionaría? Parece interesante porque a diferencia de lo que habitualmente han sido estos mecanismos financieros que son básicamente de canalización o filantrópica o bilateral, este fondo de bosques pretende ser un fondo donde inversionistas también apunten con sus inversiones a alimentar el fondo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que este fondo que se quiere que sea de 125.000 millones de dólares. Esa es la meta, 125 billions, ¿no? O sea, 125.000 millones de dólares. Ha empezado con 5.000 millones, o sea, está un poco lejos, ¿no? Brasil quería lanzarlo con 10.000, ¿no? Pero esa es la parte más bilateral. Algunos países han puesto algo de dinero, muy poquito, ¿no? Pero la idea es que luego se alimente con más recursos. Pero a su vez, la pregunta viene en cómo se distribuye. Y, por ejemplo, se estima que el 20% de estos recursos que se canalizan a los países que son capaces de cumplir sus metas de deforestación deben ir directamente a poblaciones indígenas, ¿no? Ahora, la pregunta es cómo se administran, porque está pendiente también cuáles son los sistemas de financiamiento directo a poblaciones indígenas, de los cuales se habla mucho, pero todavía no se ha desarrollado el modelo y esto cómo se hace, ¿no? Cómo se canalizan estos recursos para que realmente lleguen directamente y sin intermediarios y sin costos administrativos a las poblaciones indígenas. Entonces parece ser un mecanismo innovador, está en su primera fase, se considera que recién el 2028 puede estar generando los primeros rendimientos, ¿no? Entonces todavía faltan 3 años y faltan muchos elementos para operativizarlo, ¿no? Y ahí vamos, Joseph, a este concepto de la justicia climática. Hay demandas, obviamente, de las poblaciones,
Pero ¿cómo podemos alcanzar esa visión de justicia climática, crees tú, después de haber recorrido el espacio? ¿Qué Sí. considerarían justa esas poblaciones? Sí, bueno, un poco lo que acaba de decir también Manuel, ¿no? Yo creo que eso uno no lo puede inventar, está ahí en las páginas de la historia y lo podemos ver en el presente también, ¿no? Cómo los territorios de donde se extraen los recursos para poder llevar la vida muchas veces entre comillas moderna que llevamos en las capitales o en las grandes ciudades, viene de esos territorios que están sufriendo mucho, con mucha mayor fuerza en la crisis climática, ¿no? Volviendo un poco al tema de Brasil, ¿no? O sea, como el tema de las sequías, por ejemplo, el año pasado fue de las más terribles que hubo. Seguramente ustedes deben recordar las fotografías de los delfines muertos, ¿no? En varias partes del Amazonas seco. Yo estuve hablando también con muchos pescadores y claro, son estas personas las que sienten mucho más el embate de la crisis climática, ¿no? Entonces yo creo que el término justicia climática va un poco en dirección hacia ellos, ¿no? O sea, que ellos puedan de alguna manera tener los recursos para poder ya no ni siquiera como, no sé, como remediar lo que hay, porque ya está ocurriendo, sino poder adaptarse más rápido, porque el cambio climático sigue avanzando. Y lo que yo pude evidenciar viajando y hablando con ellos es que en un escenario de apocalipsis climático, ellos tienen más herramientas para sobrevivir que nosotros que vivimos en la ciudad, ¿no? Porque han sobrevivido genocidios, han sobrevivido explotación económica, política, la creación de los estados que siempre han sido violentas, y siguen sobreviviendo estas poblaciones originarias, ¿no? O sea, ya han vivido otros fines del mundo, ¿no? Y se han adaptado a esos fines del mundo. Y yo pensaba en eso, ¿no? O sea, es más probable que nosotros perezcamos, los que vivimos en la ciudad, que ellos, ¿no? Porque se han sabido adaptar. Pero eso no quiere decir que los estados no deben preocuparse para que puedan tener recursos, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me alarmaba muchísimo y una cosa que quería preguntarle también a Manuel, aprovechando que está acá, ¿no? ¿Qué pensaba él el tema de los bonos de carbono, ¿no? Los proyectos de bonos de carbono. Yo tuve la oportunidad de visitar una comunidad en Colombia, en el trapecio amazónico, que se llama Cotué Putumayo. ¿Y qué pasaba, no? Que había una empresa mexicana que desarrolló un proyecto de bonos de carbono y estos bonos de carbono fueron comprados por Chevron, ¿no? Más de 3 millones de bonos de carbono. Todo bien, uno diría, bueno, qué bacán, ¿no? Va a entrar dinero a la comunidad y demás. Pero ¿qué pasaba? Que el presidente de la comunidad firmó el contrato sin haber consultado a la comunidad, ¿no? A espaldas de la comunidad. Entonces los dirigentes no sabían que había un contrato firmado y demás. No sabían tampoco que Chevron había comprado bonos de carbono, ¿no? Y hasta ahora no han recibido ningún dólar de ese trabajo, ¿no? Entonces yo pensaba en este mecanismo, ¿no? De los proyectos Red+, que fueron también diseñados, creados un poco en los espacios de la COP como una solución para remediar, digamos, o mitigar o ayudar a evitar, a remediar un poco el asunto del cambio climático, pero finalmente terminan siendo una forma más sofisticada de extractivismo, ¿no? Ya no es el oro, ya no es el petróleo, ya no es el caucho, sino es la fuerza de trabajo que han venido invirtiendo las comunidades indígenas a lo largo de generaciones, el trabajo de conservación, siendo aprovechado por estas empresas que se aprovechan del trabajo de conservación de muchas de estas comunidades, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ¿no? ¿Qué pensabas tú? Si finalmente ese mecanismo fracasó, es susceptible de poder ser corregido, ¿no? Si fue un error que los bonos de carbono entraran en el mercado y que sean un commodity más, no sé qué piensas tú de eso. A ver, ahorita quiero hacer un primer comentario de justicia climática y luego al tema de bonos. Este año 2025 hemos tenido, eso sí, dentro de las buenas noticias en el debate climático, dos muy buenas opiniones consultivas de cortes, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia.
Y el caso de la Corte Internacional de Justicia, que es una pieza que recomiendo leer, está muy bien escrita, es muy interesante porque fue iniciada por un grupo de estudiantes de Vanuatu, o de Tuvalu, de Vanuatu creo, que luego le piden a su Estado, el Estado a la Asamblea General y la Asamblea General a la Corte de Justicia que dé una opinión consultiva sobre cambio climático. Y fundamentalmente lo que la Corte Internacional de Justicia plantea es cuáles son los deberes del Estado frente al cambio climático muy concretos, incluso vinculado a estos NDCs o planes climáticos, que son una obligación que el Estado tiene que cumplir y que implica que un Estado rompa con sus obligaciones o, sí, incumpla sus obligaciones y tiene la obligación de restaurar, rehabilitar y compensar. Yo personalmente creo que esta opinión de la Corte de Justicia se va a convertir en un elemento central en la mejora de condiciones de justicia climática para ciudadanos, ¿no? Porque ahora las Cortes van a tener que utilizar eso como referente para aplicarlo y para demandar frente a Cortes el respeto a sus derechos o las compensaciones que les corresponden. Sobre los bonos de carbono, el punto es que los bonos de carbono, partamos de esto, no son elementos de decarbonización. Por eso los bonos de carbono nunca deben ser prioritarios. O sea, el elemento central del debate climático es que la economía, las actividades productivas tienen que decarbonizarse. Esto significa hacer cambios en los procesos tecnológicos, en los procesos manufactureros, en la manera como se desarrollan actividades, en el transporte, en la disposición de desechos, en la construcción, en todo. Tenemos que hacerlo de tal manera que se generen menos emisiones, es decir, que se decarbonice el proceso. Y claro, esta decarbonización tiene un límite, que es fundamentalmente el límite de la tecnología disponible. ¿Cuál es la tecnología disponible? Y también la prevalencia de la actividad económica. Si es una actividad económica fundamental, hago todo mi esfuerzo para decarbonizar, pero esto tiene un límite, es cuál es la disponibilidad tecnológica para llegar al máximo de decarbonización. Entonces, los mercados de carbono podrían ser aceptables solamente en ese rango donde ya no es posible la decarbonización. Por eso es que estándares serios sobre el tema de emisiones netas cero de carbono se dice que tan solo en el 10% puedes utilizar bonos de carbono, no antes, porque o si no estás generando un offset que es inaceptable. Entonces yo creo que los bonos de carbono como mecanismo de offset es absolutamente inaceptable. Pero eso lleva a lo que tú estabas planteando adicionalmente. Los mercados de carbono necesitan integridad dentro de lo que es el que te genera, o sea, lo que se llama el que demanda, ¿no?, el carbono y el que ofrece el carbono. Porque quien ofrece el carbono puede ser una población indígena absolutamente estafada por un contrato mal hecho, ¿no? Y entonces ahora se están desarrollando reglas de integridad de ambos lados, para la demanda y para la oferta de carbono. Pero hay una cosa adicional, y este es un tema bien complejo que puede ser hasta aburrido, y que lo que habla Joseph está fundamentalmente referido a los mercados voluntarios de carbono. Pero con el Acuerdo de París se han desarrollado los mercados de cumplimiento, que son estos mercados de carbono que sí permiten al país cumplir con sus propias metas de decarbonización, sí, con sus metas de reducción de emisiones. Por lo tanto, los mercados voluntarios se van a ver fuertemente enfrentados ahora sí a las regulaciones que un país puede establecer para su mejora. Entonces yo creo que los mercados de carbono son absolutamente inaceptables como alternativa a la decarbonización, y son inaceptables si no tienen elementos de integridad. Dos últimas preguntas para darles la oportunidad a todos ustedes a preguntar. Le voy a lanzar las dos a la vez y pueden elegir cuál y cómo las quieren contestar. Una es, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, que nos interesamos por este tema, que nos preocupamos por el tema? ¿Qué podemos hacer nosotros? Esa es una. Y la otra es, ¿qué podemos esperar de la próxima COP en Turquía? No sé, ¿quién quiere comenzar? Bueno, a ver, la próxima... Una cosa que las COPs tienen como conferencia de partes es que las COPs en su parte más esencial, es decir, en la negociación, se someten a aquel elemento que haya sido mandatado, esa palabra no es correcta, pero que haya tenido un mandato de soporte para ser negociado. Si no hay mandato, las partes no negocian, porque claro, mandatos previos se someten a la negociación futura, ¿no? Y entonces a la COP30 de Brasil llegamos con mandatos bastante modestos, y también a la COP de Turquía, Australia, vamos a llegar con mandatos modestos, ¿no? Eso no significa nuevamente que no puedan haber dentro de los
procesos complementarios de la COP, que pueden ser externos a la COP o que se dan dentro de la COP, porque si ustedes quieren entender bien la COP, yo siempre digo, tiene 4 frentes. El frente de la negociación, que está sujeta a mandatos, el frente de las prioridades temáticas que la presidencia establece, que pueden ser variados. Este año tuvo justicia climática, de balance ético global, entre otros, que creo que fue muy valioso. El frente de la Agenda de Acción Climática, que se generó en Lima y que ahora es muy dinámica y que es fundamentalmente económica, y el frente de la sociedad civil, ¿no? Que además organiza pabellones, discusiones, debates. Entonces, cuando uno tiene mandatos débiles, puede complementarlo, ¿no?, con contenido de los otros 3 frentes o con contenidos como, por ejemplo, la conferencia que va a haber en Colombia en abril para la salida gradual de los combustibles fósiles, que creo que puede ser importante para el año 2026 y el futuro del proceso, ¿no? Yo creo que lo que podemos hacer los ciudadanos es más activismo. Hace un momento tú mencionaste, Joseph, la importancia de la protesta, la importancia del activismo, ¿no? La importancia de ser actores activos en demandar a nuestros decisores, pero no solo a nuestros decisores, a nuestro sector privado, a los actores de la economía peruana, que actúen con sentido de urgencia, que actúen bajo la lógica de ambición, que actúen no solamente porque el cambio climático nos golpea cada vez con eventos climáticos más extremos, sino porque el Perú está perdiendo competitividad. O sea, el Perú está perdiendo competitividad. Al final del día, de acá al 2050, vamos a ser un país absolutamente atrás en el proceso de nuevas tecnologías disponibles, ¿no?, que nos permitirán apuntar a nuestro desarrollo. Entonces creo que el ciudadano requiere bastante más conocimiento del tema y activismo en el mismo. Sí, totalmente de acuerdo con Manuel, ¿no? Una cosa con la que me quedo de la conversación es no centrar todo en la COP, ¿no? Que me parecía un punto muy interesante. Hay otros espacios multilaterales, ¿no?, que están ocurriendo a la vez, o digamos en otros momentos del año, y es importante también ganar esos espacios, ¿no? No solamente en términos de negociaciones, sino que la sociedad civil tenga una mayor representatividad, ¿no? Una cosa que me decía mi colega Elian Brum, que es una escritora, una periodista brasileña, a quien yo admiro mucho, y me decía que no hay que dar por hecho que el hecho de que, bueno, está dándose la COP en Brasil y las poblaciones indígenas están participando más, no hay que dar por hecho que ya hemos ganado algo, no, sino que cada COP o cada espacio donde participan los países es un lugar en disputa, ¿no? Entonces yo creo que eso no hay que perderlo de vista. Y por otro lado, lo que mencionaba también sobre la participación activa de los ciudadanos, ¿no? Entender que al menos desde mi rol como periodista, más allá de informar, más allá de contar una historia para que la gente pues se informe, es entender que lo que hacemos, sobre todo los periodistas y los comunicadores en general, o espacios como estos, es construir pensamiento crítico, que la gente se haga preguntas y se cuestione su manera de estar en el mundo de alguna manera, ¿no? Y gracias a esa perturbación interna que uno tiene por esas preguntas, poder tomar una acción, ¿no? Entonces eso me parece que es lo central y con la idea con la que yo me quedaría. Sí. Muchísimas gracias. Ahora tenemos un espacio para preguntas, comentarios de nuestro público aquí asistente hoy en Casa Revara. No sé si hay alguien que quiera comenzar. Aquí, Matías. A ver, te van a pasar un micro, Matías. Gracias. Quiero preguntar, ¿qué tan grande es el impacto de empresas petroleras o como fossil fuel companies en luchar contra los COPs? O sea, minimizar las políticas y el impacto del COP. ¿Qué tan grande es su parte en eso? Es muy fuerte. Está absolutamente probado la presencia de los lobistas de los combustibles fósiles en las COPs, cada vez más creciente. Es claro que la resistencia se da o de manera directa porque llegan con asesores a las COP o de manera indirecta porque fundamentalmente recurren a los petroestados, ¿no? ¿Quién ha sido el país que mayor resistencia ha mostrado en la negociación este año? Arabia Saudita, ¿no? Y curiosamente el día que estaba mostrando resistencia, el príncipe de Arabia Saudita estaba sentado en la Casa Blanca, ¿no? Entonces yo creo que no hay casualidades ahí, ¿no? Es obvio que los lobbies están muy presentes y es algo contra lo cual se debe luchar.
Por eso es que yo insistiré en la importancia de una agenda que sea muy económica, donde la competitividad está justamente garantizada por la transición hacia energías renovables. Y también apunto mucho a la agenda política y lo que Colombia está desarrollando, trabajando fundamentalmente con las islas del Pacífico, que son los estados más vulnerables porque son los estados que se están sumergiendo por el incremento del nivel del mar, por el cambio climático, pero que están muy presentes, están muy presentes. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario? Aquí tenemos una. Gracias. Buenas noches con todos ustedes. Bueno, yo quisiera mencionar un término que seguramente ya se está haciendo eco en varios lugares. Hablamos de ecocidio, ¿ok? Hace poco se ha reconocido el ecocidio, es un hecho histórico que ha ocurrido justamente en la UICN, que no tiene que ver exactamente con la COP, pero está relacionado porque vemos temas de pérdida de especies, de biodiversidad, ¿correcto? Bueno, yo soy coordinadora de una organización que se llama Perú Sin Ecocidio, y nosotros somos aliados de una fundación internacional que es Stop Ecocidio Internacional, y queremos trabajar una sola ley global que pueda proteger la naturaleza, ¿no? Y el ecocidio es la destrucción masiva, duradera, extensa a la naturaleza, ¿no? Y pensaba que la COP en este momento, como decían, hay un elemento que ha intervenido Brasil como el tema ético, ¿no? No se habla sobre los pueblos originarios, ¿no? O sea, creo que debería estar en balance, ¿no? Tanto esos términos, pero pensaba si poner el reconocimiento de esta ley de ecocidio sería también una solución o un punto importante a poner en agenda ya en la COP, en la siguiente COP o las siguientes COP, ¿no? Ya que este término lo estamos viviendo todos los países vulnerables como el Perú, por supuesto, ¿no? Con temas de derrames de petróleo en la Amazonía, etcétera, etcétera, ¿no? Deforestación, que conocemos muy bien. Aquí en el Perú también queremos promulgar esta ley, ¿no? Que se está dando a través de la congresista Ruth Luque, pero es posible poder poner en agenda este hecho que para nosotros es importante, porque así como el genocidio, pues el ecocidio también tiene este rol importante en la naturaleza que ya nos vincula a los seres humanos. Gracias. A ver, sí, bueno, desde mi rol como periodista, yo creo que lo que uno puede hacer en todo caso es poder hacer un poco lo que mi persona y otros colegas han hecho para esta COP, por ejemplo, que es viajar, ir a las comunidades, hablar con ellos y recoger las voces de ellos y de ellas, ¿no? Y tratar en lo posible que sean sus voces las que manifiesten los impactos de esto que tú estás mencionando, ¿no? Entonces, creo que es muy importante eso, ¿no? O sea, en tiempos donde muchas veces dejamos todo el trabajo periodístico, de informativo a los bots o la inteligencia artificial, es muy importante volver a la raíz, al ADN de la reportería, que es salir al mundo, ¿verdad? Ir a estar con la gente, escucharla y tratar de entender su circunstancia. Y desde ahí poder contar lo que viene pasando en el territorio, por ejemplo, amazónico, ¿no? Entonces yo creo que desde mi rol como comunicador, ese es mi trabajo, al menos lo que yo intento hacer. Y claro, a veces la palabra ecocidio tal vez puede ser una cosa muy abstracta, entonces creo que un rol que uno tiene que cumplir es tratar de eso que es abstracto, que eso es tal vez difícil de entender, poder aterrizarlo y darle un rostro humano, ¿no? Eso me parece que es lo que uno puede hacer, ¿no? Sí. Desde mi lado, digamos, ¿no? Tenemos otra pregunta más. Y esta creo que ya va a ser la última, Josefina. Muy bien.
Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es en torno al poder del derecho. Se ha mencionado una propuesta de legislar para reconocer el ecocidio, pero también se han mencionado las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos. Y si bien son sentencias importantes que pueden empoderar a las comunidades para reclamar que esto pueda implementarse a nivel local, a nivel de cada una de las jurisdicciones, ¿qué tanto, digamos, qué tan grande es esa brecha entre esos pronunciamientos judiciales? A nivel nacional también tenemos una sentencia muy importante que le reconoció la titularidad de derechos y como sujeto de derechos al río Marañón. Y claro, fue como nacionalmente reconocida, pero ¿qué tan grande es esa brecha entre estos pronunciamientos judiciales tan aclamados y cómo luego eso se transforma en la práctica, en la realidad? Gracias. Claro, de origen la brecha es inmensa, pero el proceso de cierre de esa brecha depende mucho del activismo de las organizaciones y de la capacidad de las cortes de actuar frente a ese activismo. Y esto no lo digo como concepto, lo digo como una realidad. Cuando el año 92 se realiza la cumbre de Río y se suscribe una declaración, ni siquiera era un tratado o una convención llamada la Declaración de Río. Esa declaración, que tenía principios tan importantes como contaminador, pagador, responsabilidades comunes pero diferenciadas, desarrollo sostenible, etcétera, se convirtió en la base del sistema judicial para admitir demandas que protegiesen el derecho a un ambiente sano. En el Perú, el derecho a un ambiente sano obtuvo el primer reconocimiento gracias a las Cortes, ¿no? Fueron las Cortes las que dijeron que este es un derecho fundamental de la persona, y fueron las Cortes las que ayudaron a ir cerrando esa brecha. Entonces, a veces lo que parece ser una simple declaración o una opinión consultiva, que obviamente no es legalmente vinculante, se constituye en el pilar a partir de la cual la brecha se cierra, pero eso requiere, como digo, activismo, requiere que activemos a las Cortes, requiere que llevemos las demandas, ¿no? Tenemos este caso de, ¿cuál es el nombre de el que demandó a la empresa de energía alemana? Saúl, ¿no? Saúl Huyer, ¿no? Sí. Ese es un caso de activismo, ¿no? O sea, una persona que está en la zona de Conchucos, me parece que está en la zona de Ancash, y que demanda a una empresa de generación de energía porque la deglaciación le está generando un riesgo, ¿no?, a sus cultivos, a su vida, a su actividad económica. Entonces, es fruto de ese activismo que esa brecha se va cerrando. Y yo personalmente creo que estas opiniones consultivas van a cumplir un rol incluso más activo que en su momento tuvo la Declaración de Río 92, pero requiere que las pongamos en marcha. Y las puedes poner en marcha porque activas una corte, o porque la conviertes en una ley doméstica, o porque la llevas a una reforma constitucional si esta se diese, o porque estableces una política. O sea, hay muchas maneras en donde puedes ir cerrando esa brecha, pero requiere que las organizaciones sean muy activas en ello, ¿no? Y yo tengo mucha confianza que va a ser un pilar fundamental que vamos a ver con mucha satisfacción en el futuro cercano, que ayudó a cerrar esa brecha, ¿no? Además, ten en cuenta algo: todo el sistema climático se ha generado sobre base voluntaria. O sea, el sistema climático, cuando uno mira el Acuerdo de París, dice uno, ¿dónde están las sanciones?, ¿no? ¿Dónde están las metas graduales de reducción? No están en el acuerdo. O sea, dejan a los países la posibilidad de que ellos establezcan sus propios planes climáticos frutos de su propia realidad. Esa es la idea. Y yo creo que fue correcta. Pero ahora con la Corte está diciéndole a los países: si tú no tienes un buen NDC o si tu meta no es ambiciosa, estás incumpliendo tus obligaciones. O sea, ya dio un paso más. Ha permitido que esto, que es una base voluntaria, se convierta en algo más exigible, ¿no? Y ese es el proceso gradual con el cual vamos avanzando, ¿no?, en los objetivos climáticos. ¿Algo más, Joseph, para cerrar? Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí, por acompañarnos, y sobre todo a nuestros ponentes de esta noche. Muchas gracias. Y sobre todo gracias a nuestros suscriptores, porque son los que nos permiten seguir generando conversaciones como estas. Así que si no son suscriptores, Navidad siempre es un buen momento para suscribirse. Muchas gracias. Gracias.